Amén. Te saludo con la paz del Señor. Hoy estamos en nuestro programa escuchando al pueblo de Dios. Hermano Pablo. Bendiciones, mis hermanos, que el día de hoy podamos aprender más de la palabra del Señor. Amén. Hoy día tenemos preguntas que responder. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Mi pregunta es, ¿por qué los judíos rechazaron a Jesús? Amén. Nuestra hermana Adriana pregunta, ¿por qué los judíos rechazaron a Jesús? Hermano Pablo. Amén. Es una pregunta que todavía está vigente, porque el pueblo judío aún considera que el Señor Jesús no es el Mesías. Bueno, para entender mejor esta parte, vamos a responder otra pregunta, ¿no? Que sería, ¿por qué tuvo que venir el Señor Jesús? Y luego explicamos, ¿no? Por qué aún todavía es rechazado el Señor Jesús dentro del pueblo judío. Muy bien, primero entendamos el periodo del silencio o periodo intertestamental. Se denomina periodo del silencio porque en 400 años no ha habido profeta de parte de Dios para hablar al pueblo judío. Este periodo, mis hermanos, se caracteriza por eso. Notemos que en este periodo continúa la historia del pueblo judío, ¿no? Pero no ha habido revelación divina. Bueno, nos hace entender, mis hermanos, que si no hay una guía espiritual, si no hay un enfoque, una palabra mandada por Dios, ¿qué pasa con el hombre, no? Aún teniendo la palabra del Señor. Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 23, verso 13. Amén. La palabra dice así, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Amén. Miren, mis hermanos, la característica, ¿no?, del pueblo que había recibido la ley era que estaba un grupo administrando lo que es el mensaje de la palabra del Señor. Pero notemos, ¿qué pasa si no está la presencia de Dios en ese lugar? Estaban, dice, cerrando las puertas del reino de los cielos para las personas. No estaba pudiendo llegar la gente a conocer a Dios, al reino de los cielos. Y peor, ¿no? Dice que ni siquiera ellos entraban. Este fenómeno ocurría, mis hermanos, en el pueblo de Israel de esos tiempos, de los tiempos de Jesús. ¿Amén? Continuemos, mis hermanos. Para entenderlo mejor, vamos al libro de Marcos, capítulo 7, versículo 13. Amén. Versículo 13. La palabra dice así, invalidando la palabra de Dios, con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejante a esta. Miren, mis hermanos, ¿de qué manera pues no dejaban entrar al reino de los cielos? Invalidando la palabra del Señor, invalidando los mandamientos que Dios había dado por medio de Moisés. Pero ¿por qué ocurría esto? Precisamente porque faltaba la guía espiritual, faltaba, mis hermanos, la palabra de Dios. A pesar de que tenían la ley, el hombre no seguía la voluntad de Dios. ¿Qué voluntad seguía? Sus tradiciones. ¿Y qué eran esas tradiciones? La interpretación que le daba el hombre a la palabra del Señor. Lo que el hombre pensaba que era correcto de la palabra del Señor, eso ponía, incluso sobreponía a la voluntad del Señor. ¿De qué manera lo hacía? Aquí nos da un ejemplo en el mismo Marcos capítulo 7, verso 13. Veamos unos versículos antes, desde el 10, y notemos cómo invalidaba la ley de Dios. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o madre,
muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre. Amén. De esta manera, dice, invalidaban la palabra del Señor. Su tradición, su interpretación de hombre en su raciocinio, en su forma de ver de los que estaban al mando de la administración de la ley de Dios, por encima, por su interpretación, por encima de la ley lo ponían. Mira, ahí dice bien claro, honra a tu padre y a tu madre, decía la ley. Y el que no honrare, incluso debería morir, dice la palabra. Pero ellos decían, no es necesario que honres padre y madre. No les ayudes a tus papás, estoy parafraseando. Más bien diles que es corbán. Más bien preferí dar tu ofrenda al templo en vez de ayudarle a tu padre y a tu madre. Mejor dale al templo del Señor y tú te libras de poder ayudar a tu padre, a tu madre y a tu padre. O sea, están invalidando la ley del Señor. No están permitiendo que la gente entre al reino de los cielos, haciéndoles hacer un mal, pero diciéndoles, está bien. Entonces, así invalidaban la ley del Señor. Así no permitían que los hombres lleguen al reino de los cielos por esas tradiciones, interpretaciones humanas de la ley del Señor, ya que el Señor había guardado silencio. Ellos habían hecho sus propias interpretaciones, ya que no había quien les diga, está mal hermanos, tiene que ser de esta manera. No había una guía espiritual y el hombre se inclinaba a tergiversar la palabra del Señor. Depende de sus conveniencias a fin de seguir lo que le convenía al hombre y no lo que Dios había estipulado en su ley. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces no le dejaban ayudar más a su padre y a su madre, invalidando la ley del Señor, evitando que entren al reino de los cielos. Y esto al Señor le parecía algo terrible. Esto al Señor le ofendía a nuestro Señor Jesús. Por eso sus exclamaciones que dice en la palabra del Señor, generación de víboras, recuerden esos términos, escribas y fariseos hipócritas, esos términos que usaba el Señor Jesús, sepulcros blanqueados que usaba el Señor Jesús. Ustedes siendo malos, ¿cómo pueden hablar lo bueno? Dice el Señor Jesús. Tantas expresiones que el Señor había hecho cuando estuvo aquí en la tierra, enfrentándose a los encargados de ministrar la ley en esos tiempos. Fariseos y escribas, los doctores de la ley, los que debían conocer y entender bien la ley, habían entendido a su forma, a su método, con su raciocinio, con su intelecto humano y nada de la espiritualidad de Dios. Entonces, de esta manera, el hombre había tergiversado la ley y se había hecho infructuosa la ley de Dios. Para entender esto, leamos por favor el libro de Mateo capítulo 21, versículo 33. Ya. El 33 dice así, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó un torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Y envió de nuevo otro siervo, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas
Los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: A los malos destruirán sin misericordia y arrendarán su viña a otros labradores que le paguen al fruto de su tiempo. Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en la escritura: La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos, pero al buscar cómo echarlo mano, temían al pueblo, porque temían por profeta. Amén. En esta parábola, mis hermanos, notemos que habla precisamente de los escribas y los fariseos, los encargados de conocer la ley del Señor y transmitirlo, mis hermanos, al pueblo. Pero noten bien, los compara con unos labradores malvados que no daban el fruto que quería Dios de su tierra, de su viña. No dejaban entrar al reino de los cielos y ellos tampoco entraban. Invalidaban la ley del Señor. Y ahora mismo ha mandado a su Hijo, dice. Y eso estaba pasando en ese tiempo. El Señor Jesús había llegado y lo iban a matar para que la herencia sea de ellos. Por conveniencia, mis hermanos, por ganancia ilícita. Con razón el Señor dijo: mi casa será llamada casa de oración, y ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Miren, mis hermanos, por eso era necesario que nuestro Señor Jesús venga, para darle el verdadero sentido a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: antes se hablaba por los profetas, por la ley, pero ahora nos habla por nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, esa era la situación en ese tiempo. Amén. Vamos a leer Mateo 23, versículo 26, 27 y 28, mis hermanos. ¿Por qué, mis hermanos, ir? ¿Por qué tenía que el Señor Jesús ir y decirles de frente a los escribas y fariseos cómo son, si es que no fuera verdad? El Señor Jesús era sin pecado, mis hermanos. Mateo 23, versículo 26, 27, 28. Ya. La palabra de Dios dice así. Mateo 23, 26. Dice así: Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso. Eso es lo que dice. ¿Ves? Ya. Fariseo ciego, limpia primero lo dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro está lleno de huesos de muertos y de toda inmundicia? Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justo los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad.
Amén. Amén, mis hermanos. En esta parte, mis hermanos, tenemos que entender la necesidad que había de que el Señor venga. La gente ya no estaba siendo salva, ya no entraba al reino de los cielos. Por eso el Señor Jesús tuvo que venir, mis hermanos. Porque todo hombre, si no hay la dirección de Dios, aunque tenga la ley en sus manos, mis hermanos, tiene ¿cómo se dice? Esa inclinación a perderse, a tergiversar. Todo hombre, nosotros mismos, mis hermanos, si no es por el Espíritu del Señor que está con nosotros, nos podemos desviar, mis hermanos. De esa manera el pueblo judío había tomado y se había vuelto, mis hermanos, infructuosa la palabra. Tenía que haber otra esperanza, una mejor esperanza para nuestra salvación. Miren, mis hermanos, continuemos. Esa es la primera parte, mis hermanos. ¿Por qué tenía que venir nuestro Señor Jesús? Ahora, ¿por qué